Ya. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Esta palabra nos alumbra el entendimiento para entender lo que antes no entendíamos, para ver lo que antes no veíamos. Amén. Vamos a esta palabra. En el Salmo 39, capítulo 5. A través de toda la palabra de Dios se nos da el concepto de que la vida humana es corta, que la vida humana es fugaz. Dice que es como un pensamiento, dice que es como un soplo, como una flor que es cortada y se marchita. Ese es el concepto que se nos da en la palabra de Dios de la vida humana. En el Salmo 39, 5 podemos leer: he aquí, dice, diste a mis días ¿qué? Término corto, y mi edad, dice, es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y si nos vamos al Salmo 90, capítulo 5, nos dice lo siguiente, capítulo 9, perdón, nos dice lo siguiente. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como ¿qué? Como un pensamiento. Y si vamos al libro de Job, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, nos dice: el hombre, dice, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Lindas palabras, ¿no? Para ilustrar una verdad que quizás no nos guste mucho, que la vida del hombre es como un suspiro, que es corto de días, que está hastiada de sinsabores, que se va como un pensamiento, que es como una flor que se corta y se marchita. Ante esta realidad, porque es una realidad, partiendo de esta visión, que la vida es corta, que la vida es fugaz y que hay sufrimiento en ella, surge una pregunta. Surge una grandísima pregunta. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de la vida humana? ¿Qué es lo que en realidad le da sentido a la vida? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? ¿Qué es lo que realmente me conviene? Y uno dice, ¿qué pregunta? ¿Qué clase de pregunta? ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Cuántos grandes pensadores han tratado de darle una respuesta a una pregunta como estas? ¿Cuántos filósofos, cuántos políticos, cuántas religiones han dado su propia respuesta ante esta pregunta? La Biblia nos habla de un hombre que se hizo esa misma pregunta y dice que dedicó gran parte de su vida, dice que a buscar una respuesta a una pregunta de este calibre, examinarlo todo. Él dice que lo examinó todo, lo observó todo lo que había debajo del sol para tratar de darle una respuesta a una pregunta como esta. Vemos que es el autor del libro de Eclesiastés, 1000 años más o menos antes de Cristo, el rey Salomón, hijo del rey David.
autor del libro de Eclesiastés, y él se llama a sí mismo en el libro, se identifica como el predicador. Dice que él observó cada cosa que había donde, debajo del cielo. Vio las relaciones de los hombres, vio el trabajo que el hombre hacía y dice que lo observó todo para buscar una respuesta. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 y 14. Y nos dice: yo, el predicador, rey sobre Israel en Jerusalén, di mi corazón, dice, di mi corazón a inquirir. Inquirir es indagar. Di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen. Mire lo que dice él. Dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Podríamos preguntarnos qué conclusión más extraña, qué pesimista, qué negativo. Investigarlo todo, verlo todo, observarlo todo, dedicar gran parte de su vida para llegar a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Podríamos decir qué visión más negativa de la vida. Pensar que la vida del hombre no tiene sentido y que todo es vanidad. En el libro de Eclesiastés son más o menos 38 veces que aparece la palabra vanidad. Todo es vanidad. Entonces, tras que venimos hablando que la vida es corta, que está llena de sinsabores, ahora viene el predicador y nos dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. El predicador lo que hace es que una vez que lo ha visto todo, él busca un motivo por el cual vivir. Él busca lo que podríamos llamar un todo de vida. Un todo de vida. ¿Y qué es un todo de vida? ¿A qué denomino yo un todo de vida? Un todo de vida es el motivo por el cual yo estoy viviendo. Es algo que hace que mi vida tenga sentido. Y además de hacer que mi vida tenga sentido, hace que las cosas que yo hago tengan sentido y razón de ser. Muchas personas encuentran su todo de vida, su razón de vida en el dinero, por ejemplo. Entonces son personas que viven para buscar dinero, para acumular dinero y nunca les satisface. Si hoy tienen 100 millones, van a querer 200. Son capaces de cualquier cosa por encontrar, porque el dinero, porque eso lo hicieron ellos, su razón de existir. Y hoy encontramos las cárceles llenas de personas que hicieron cosas que no debían de hacer, pero las hicieron porque eso les iba a dejar mucha ganancia, mucho dinero. Hay otras personas que hacen su todo de vida en el estudio. Y no estamos diciendo que el estudio no es bueno, no. Estudie usted, prepárese para la vida. Todo lo que usted aprenda le va a servir. Pero si usted hace su razón para existir en este mundo, estudiar y estudiar, llenar paredes de títulos, licenciaturas, doctorados y nunca terminan porque siempre quieren otro título más. Hay otros que no se dan ni al dinero ni tampoco se dan al estudio, pero se dan a los placeres mundanos y se entregan a la pornografía, a la lujuria, se entregan al sexo, a
a los vicios y al desenfreno. Y ahí está su razón de existir. Hoy día vemos que para mucha gente el tener muchos seguidores en las redes sociales es lo más importante para ellos. Tener notoriedad, tener influencia, que la gente los admire, que la gente los aplauda. Y suben fotos. Y el día que esas fotos no tuvieron mucho like, muchos me gusta, no es un día bueno para ellos. Porque para ellos su razón de existir está en tener muchos seguidores en las redes sociales. Y un día se van a llegar a dar cuenta que eso no era lo más importante en esta vida. Que lo más importante en esta vida es tener 1 o 2 amigos, pero que sean los que van a estar contigo en las buenas y en las malas, que son los que te van a dar la mano para levantarte el día que caigas y no tener muchos fans en las redes sociales. Un todo de vida estoy denominando yo a algo por lo cual podamos nosotros decir: yo estoy viviendo por eso. Mi vida tiene sentido porque yo tengo esto. Y esto que tengo es mi todo de vida. ¿Qué fue lo que hizo el predicador? Dice que él vio, él observó, él indagó todo lo que había debajo del sol. Y una vez que lo había visto todo, él se dio a la tarea de experimentar. O mejor dicho, de adoptar cosas como su todo de vida. Vamos al libro de Eclesiastés 1:17 y dice Salomón: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. ¿Y cuál fue la conclusión? Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. La primera cosa que él adoptó fue buscar sabiduría y sabiduría y sabiduría. Pero nos dice que eso le trajo aflicción de espíritu. La segunda cosa que él adoptó lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Y dije yo en mi corazón, vea que todo es en el corazón de Salomón. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, ¿qué le resultó eso también? Vanidad. Se entregó al placer y la risa y concluyó que ese tampoco podía ser su todo de vida, porque no le daba sentido a su existencia. Y terminó diciendo: ¿de qué? ¿De qué me sirve todo esto? El segundo experimento, ni el placer y la risa le dieron tampoco sentido a su vida. Y no es que la risa sea mala, la risa es buena. ¿Sabe usted que el reír es salud? ¿Sabe usted que cuando reímos soltamos sustancias tan beneficiosas para el cuerpo como lo son la serotonina, como son las endorfinas también? Lo contrario a cuando nos enojamos, ¿verdad? Que soltamos sustancias que no son beneficiosas para el cuerpo. Tercer experimento que hizo Salomón está en el capítulo 2, versículo 3. Dice: propuse ¿dónde? En mi corazón. Agasajar mi carne con vino y anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días. Tercer experimento, el vino. Y el vino también falló, porque se dio cuenta que en el vino no estaba su sentido de existencia. Y se va al cuarto experimento, Salomón.
Y esta vez nos dice que intenta con el materialismo, con el mucho tener. Y entonces eso lo encontramos a partir del versículo 4. 2:4. Y entonces nos dice Salomón: engrandecí mis obras. ¿Edifiqué para quién? Para mí, era para él. Casas. Planté para mí viñas. 5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, dice. 6. Dice: me hice estanques de agua para regar de ellas el bosque donde crecían los árboles. 7. Dice que compró siervos y siervas y además tuvo siervos nacidos en casa. También tuvo posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné, dice, también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Cuarto experimento: materialismo. Hizo casas, hizo viñeras, jardines, sembró huertos, plantó toda clase de árboles frutales. Dice que hizo represas de aguas para regar esos árboles. Tuvo siervas, vacas, ovejas. Amontonó el oro y la plata. Tuvo coro de hombres y mujeres que cantaban para él. Gozó de todos los placeres humanos. Y si vamos a Primera Reyes 10:14, nos damos cuenta de más cosas todavía que hizo Salomón. Dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, que equivalen más o menos a 22,000 kilos de oro por año. En el 16 dice que hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, de 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Hoy día sería un aproximado de $76,800 en cada escudo. Si nos vamos al 18, nos damos cuenta que también hizo el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Si nos vamos al 21, nos damos cuenta que todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada era de plata, porque en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, de todas esas riquezas, de todos esos placeres que gozó Salomón, nos vamos al capítulo 2, versículo 11. Y nos dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho bajo el sol. Y uno se pregunta: ¿acaso fue el predicador el único ser humano sobre la tierra que le sucedió esto? Encontrar que todo en la vida es vanidad y aflicción de espíritu. Encontrarle a la vida un sinsabor. Podemos tener ejemplos de personas contemporáneas que les ha pasado cosas parecidas. Podríamos hablar de un Steve Jobs,
un empresario informático estadounidense, el máximo accionista de las acciones de la Walt Disney Company. Murió siendo multimillonario con tan solo 56 años de edad por un cáncer de páncreas. Se estima que la fortuna que él dejó fueron 7,000 millones de dólares. Él dijo muchas cosas antes de morir, muchas cosas muy interesantes, pero yo quise rescatar algunas de esas palabras que él dijo. Dice él, ya en una cama de hospital, ya cuando la muerte se aproximaba, dice él, he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, dice él, mi vida ha sido un éxito. Sin embargo, dice, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, dice él, acostado en una cama de hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todos los elogios, todas las riquezas de que estaba tan orgulloso, se han vuelto algo insignificante ante una muerte eminente. Podrás contratar a alguien, dice él, podrás contratar a alguien que maneje tu coche, pero no puedes contratar a nadie, no puedes pagarle a nadie para que lleve tu enfermedad. 56 años solamente y murió. Podríamos irnos un poquito más atrás, hablar de los años 60, de aquel gran magnate griego Aristóteles Onassis. Fue uno de los hombres más ricos, si no el más rico del mundo en ese momento. Tuvo solo 2 hijos. Su hijo murió en un accidente. La hija de él, única heredera de toda su fortuna, aparentemente se suicidó. Y podríamos seguir hablando de personas que lo tuvieron todo en este mundo. Amontonaron dinero. Aristóteles Onassis llegó a ser dueño de más o menos 100 embarcaciones. Lo tuvo todo. Su hija Cristina no le costó ganarse esa fortuna, simplemente la heredaba. ¿Por qué terminó suicidándose? ¿Por qué? Porque no le encontraron el sentido a la vida, porque le encontraron a la vida ese sinsabor. Si volvemos ahora al libro de Eclesiastés, llegará el momento en que el predicador diga, he encontrado lo que realmente le conviene al hombre. Y al final del libro nos da la respuesta. Creo que todos estamos esperando esa respuesta. Después de todo este panorama tan negro, yo imagino que usted quiere escuchar esta respuesta. Capítulo 2, versículo 24. Nos dice Salomón, no hay cosa, dice él, no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pero un momento, nos vamos a detener aquí, porque él dice que no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que se goce, se alegre en su trabajo. Pero yo pregunto, bueno, ¿no fue eso lo que él había hecho? ¿No era que había comido, había bebido y se había alegrado? ¿No era eso lo que él había hecho? Claro que sí. Y si esto era bueno y ya lo había hecho, ¿por qué no había encontrado una respuesta? Sigamos leyendo. Dice, he visto que esto viene de la mano
de Dios. Ahí está la clave. Viene de la mano de Dios. Reconocer que las cosas no vienen solas, vienen de la mano de Dios. El problema era que el predicador se había entregado a cada una de esas cosas, pero él hasta el momento no había reconocido la intervención de Dios en cada una de esas cosas. Se entregó a la sabiduría y fue la sabiduría y él. Fue el vino y él. Fue el materialismo y él. Dios no intervenía. Pero ahora él reconoce que todo eso es bueno porque viene de la mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que una de esas cosas son un medio que Dios usa para hacernos felices. Que cada una de esas cosas es un medio que Dios usa para bendecirnos aquí en la tierra. Pero no podemos hacer de ninguna de esas cosas nuestra razón para vivir. No podemos hacer de ninguna de esas cosas nuestro todo de vida. Tiene que haber un reconocimiento. Tenemos que reconocer en cada una de esas cosas la intervención divina. Y esto hará que nosotros podamos disfrutar de cada una de esas cosas. Pero no puede ser que nosotros vivamos para esas cosas. Entonces aquí encontramos una gran diferencia en lo que es un motivo y en lo que es una fuente. Un motivo de felicidad y una fuente de felicidad. Si nuestra fuente de alegría, nuestra razón de existir es Dios, entonces, y solo entonces, ya no vamos a depender de esas cosas para ser felices ni para tener una razón para vivir. Amén. No es fácil comprender esto. Tampoco para el predicador fue fácil ponerlo en palabras. Tampoco es fácil. Ahora, este es un punto que el predicador nos da como respuesta. Sin embargo, hay algo más importante que el predicador nos da como respuesta. Por fin da la respuesta. Por fin nos dice que es el todo del hombre. El fin del discurso oído. Vamos a ver, está al final del libro, en el capítulo 12, versículo 13. Y nos dice así, vean, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es que el todo del hombre, todo del hombre. Antes Él nos había hablado de que todo en esta vida era vanidad, que las cosas de esta vida son pasajeras, son transitorias, son vanas. Decía, todo es vanidad, pero estaba hablando de las cosas del mundo, de este mundo. Ahora Él nos está hablando de cosas trascendentales, cosas que tienen que ver con la eternidad. Cosas que ya no están debajo del sol, sino más allá del sol. Ahora les habla de cosas trascendentales y nos da la respuesta y nos dice, teme a Dios. ¿Cuál es la filosofía que caracteriza esta generación? La filosofía que caracteriza esta generación dice, si eso te hace sentir bien, hazlo. Si eso te hace feliz, hazlo. No importa si es contrario a las leyes de Dios. Pero Salomón nos dice, temer a Dios. Temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Bueno, cuando nosotros tenemos miedo de algo, ¿qué hacemos? Huimos de aquello a lo que tememos. Pero el temer a Dios nos hace ir hacia Él. Nos hace correr hacia Él, pero nos hace acercarnos a Él
con reverencia, con respeto, con admiración y con sumisión. Amén. Nos hace tener conciencia 24 horas al día de que Él nos está viendo. Él nos ve. Nos hace distanciarnos del pecado por amor a Él nada más. Pero hay algo más todavía que el predicador nos dice. En el 12:14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, dice, sea buena o sea mala. Y 1000 años después, el apóstol Pablo nos está confirmando esta palabra. Y nos dice en 2 Corintios 5:10, nos dice: porque es necesario, dice Pablo, es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos un día vamos a estar ahí delante del trono blanco. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba, según dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, dice Pablo, o sea malo. Dios mismo va a juzgar un día. Y un día vamos a estar todos delante de ese tribunal. Y dice que Dios va a traer a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Tenemos que reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Ese es el consejo de Salomón. Reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Reconocer a Dios en todo lo que viene a nuestras manos. Y ahora cuando usted llega a su casa, ese arrocito, esos frijolitos, ese fresco, lo que usted se vaya a comer, reconozca que eso no vino solo, que eso vino de la mano de Dios. Porque fue Dios quien hizo la materia prima. Fue Dios quien hizo la materia prima. Fue Dios quien hizo esas semillas para que la tierra diera, para que usted tenga en su mesa su comida. Fue Dios quien le da salud. Es Dios quien le da el trabajo. Reconozca que las cosas no vienen solas. Y si usted reconoce que las cosas no vienen solas, usted empieza a disfrutar de las cosas. Usted empieza a disfrutar del fruto de su trabajo, porque reconoce que no vinieron solas. Salomón, fue el error de él. Como les digo, era mi corazón, todo lo que está en mi corazón, decía Salomón. Hice para mí casas, hice para mí, sembré para mí, todo era para él, pero no había una intervención de Dios que él reconociera en cada una de esas cosas. Hasta que él empezó a reconocer la intervención de Dios, empezó a gozarse de la vida y empezó a disfrutar de la vida. Ahora sí tenía un motivo para dar gracias. Ahora sí tenía un motivo para ser feliz. No estaba en las casas, no estaba en todo lo que tenía. Era nada más de reconocer que todo viene porque Dios te bendice aquí en la tierra. Tenemos que reconocer que todo viene de la mano de Dios. Reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que reconocerlo a Él en el trabajo, en el dinero, en los amigos, en la familia, en sus sueños, en el estudio, en sus anhelos, los anhelos del corazón. Todo eso tiene que girar alrededor de Dios. Tenemos que reconocer que nada de eso viene solo, sino que todo eso viene de la mano de Dios. Reconocer que cada una de estas cosas son un medio que Dios usa para bendecirnos en esta tierra. Pero no podemos hacer de ninguna de esas cosas nuestra razón de vivir. Porque si hacemos de cualquier de estas cosas
nuestra razón de vivir, le vamos a encontrar un sinsabor a la vida. Le vamos a encontrar un sinsabor a la vida. Que esta palabra sea como una lámpara que alumbre sus caminos aquí en la tierra. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Eunice, por esa palabra. Justamente antes de empezar el culto conversaba con unos hermanos acerca de esto. En la vida pasamos momentos donde alcanzamos logros, tenemos éxito, pero también hay momentos difíciles donde nos entristecemos, tenemos derrotas. Y lo más doloroso es que muchas veces por lograr todas aquellas otras cosas que se van, que se terminan, nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. Y muchas veces ese no valoramos es nuestra propia familia, nuestros padres. Yo meditaba porque ayer en un chat de pastores de la asociación de la Biblia abierta que tenemos, han muerto muchos pastores de COVID. Pastores que conocíamos, mi esposa y yo. Una hermana que estuvo con nosotros hace unos años, la pastora Ruth de Argentina, que estuvo aquí predicando, murió ayer. El pastor Mesa, también de la Biblia abierta en Buenos Aires, murió. El pastor de la Biblia abierta en España murió, hermanos. Y al meditar en todo esto, porque les decía, mucha gente ha partido. Hoy el hermano Alexandri de Venezuela también, que ha estado con nosotros aquí, anoche me escribió un mensaje a su hijo del teléfono de él porque él está grave. Y cuando uno medita en todo esto, hay tantas personas cercanas a las que muchas veces no le estamos dando lo mejor de nosotros y estamos yendo tras éxitos, tras muchas cosas que al final de cuentas, como dice Salomón, es vanidad. Pasan. Y cuando todo pasa, lo que queda muchas veces es su esposo con usted, su esposa que le da las pastillas, como ahora mi esposa a mí, ¿verdad? Porque tengo un dedo infectado, estoy tomando antibiótico. Los hijos, pero tengamos presente esto, disfrutemos de todo lo que el Señor nos da, del trabajo, del éxito, pero no nos desenfoquemos de lo que tenemos y no nos desenfoquemos de Él. El fin de todo el discurso, dijo Salomón, es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Si no estamos viviendo en esa dimensión, hermanos, vamos a tener un corazón triste. Y yo no quiero morir, ni usted quiere morir como mucha gente muere, siendo millonario, siendo rico, pero ¿para qué le sirve nada de eso? Así que pongámonos en pie y meditemos verdaderamente en esta palabra del Señor. La escribió Salomón, el hombre más sabio que ha existido y que podía darse todos estos gustos, estos lujos, mansiones, viñedos, propiedades, vicios, porque cuánta gente está metida en todo eso y no están disfrutando. Es como aquel hombre
que amontonó riquezas, ¿se recuerdan? Y dijo, alma mía, si me recuerdan, ¿verdad? Muchos bienes tienes, ¿qué haré con tanto? Ya sé qué voy a hacer, voy a abrir graneros, bodegas y voy a meterlo ahí. Y no sabía que mañana moría. Es bueno disfrutar de las cosas de la vida, más cuando se trata de la liga, ¿verdad, Lalo? Es bueno disfrutar de las cosas de la vida, pero que nuestro corazón no se desenfoque mientras disfrutamos de las cosas de la vida, no se desenfoque de Él. Miren, hasta cuando yo me como algo rico, así delicioso, y lo doy gracias a Dios, ya oré por los alimentos, pero me lo estoy comiendo y estoy infinitamente dándole gracias a Dios porque sé que todo viene de Él. Así que gracias, Eunice. Padre, siempre terminamos nuestros servicios, hermanos, cada domingo declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón que bendijera a su pueblo. La bendición de un Dios comprometido con los suyos, de cuidarlos, de estar con ellos todo el peregrinar desde la tierra de José en Egipto hasta introducirlos en la tierra prometida. Ese Dios comprometido con su pueblo es el mismo Dios que está comprometido con usted y conmigo. Ese es el mismo Dios que nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. Así que esta bendición de este Padre amoroso, yo la declaro, Señor, sobre tus hijos, los redimidos también, a los quienes también nos has libertado, Señor, a los que estábamos en tinieblas y que ahora hemos sido trasladados al reino de tu Hijo Jesucristo. Declaro esta bendición sobre cada uno de ellos diciéndoles. El Señor le habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar y allí en sus casas donde se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salude ahí como los japoneses a su hermano. Hágale así, ¿verdad? Y quedamos despedidos.